Informe 24, con Jania Novel. Hoy ponemos el foco en La Barredora. Es un grupo delictivo que operó bajo el manto institucional en Tabasco con fuentes estatales infiltradas. Sobresale por su vínculo con el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. A este le decían el comandante H, y por enfrentamientos sangrientos en varios municipios. Vamos a entender esta compleja relación entre crimen, política y poder, y para eso nos acompaña el analista, nuestro queridísimo David Saucedo, analista en seguridad. Bienvenido, David, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Genia? Quiero saludarte a ti, la Victoria, a tus órdenes. Gracias. ¿Qué es La Barredora? ¿Y cuál es su origen dentro del contexto delictivo en Tabasco y me parece que también en Guerrero, ¿no? En efecto, la Barredora es un grupo local, una mafia dedicada al narcomenudeo, al robo de transporte de carga, al robo de ductos de Pemex en esta zona de Tabasco, sobre todo en la zona de la Chontalpa. Este grupo inició trabajando de la mano con el cártel de Sinaloa. Eran ellos los que tenían el control, el usufructo de esta región. Era una especie de franquicia del cártel de Sinaloa. Sin embargo, con la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, luego de la instrucción que les diera Nemesio Ceguera Arias el Mencho a sus células de invadir el sureste, varias células del cártel Jalisco llegaron al estado de Tabasco, a la península de Yucatán, al estado de Chiapas, y en el caso de Tabasco establecieron una sinergia con el grupo local llamado La Barredora, que inicialmente se dedicó a estas actividades criminales, pero que con el tiempo fue expandiéndose, e incluso algunos jefes policíacos que tenían como tarea combatir a las mafias criminales se adhirieron a este grupo. Con la detención o captura, muerte de algunos integrantes de La Barredora, algunos mandos policíacos del más alto nivel en Tabasco se integraron al grupo. Ya no formaban solo de su anillo de protección policial o político, sino que se convirtieron de facto en líderes de este grupo criminal. La Barredora estableció después un nexo muy fuerte con el cártel Jalisco Nueva Generación, y es justo en la época del exgobernador Adán Augusto que se dio esta sinergia político-criminal, al igual que en otras entidades del país, como Morelos, San Luis Potosí o Sinaloa. En Tabasco, durante aquellos años, vimos un esquema de gobernanza criminal. El propio secretario de Seguridad Pública del Estado era líder, comandante, integrante de la dirigencia de este grupo conocido como La Barredora, que era una derivación del cártel Jalisco en esta región del Estado de México, perdón. Y así se consolida. ¿Y qué papel jugaron las filtraciones como el Guacamaya Leaks para revelar su estructura delictiva, David? El gobierno federal, inteligencia militar, detectó la infiltración de distintos grupos de narcotráfico en gobiernos estatales, los antes referidos, y muy destacadamente en el caso de Tabasco. Sin embargo, por razones políticas, Adán Augusto era un integrante del así llamado Grupo Tabasco, un grupo político conformado por tabasqueños que estaban en la órbita de las decisiones más importantes del expresidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de contar con esta información de inteligencia, no se procedió en contra de ellos. Finalmente, el grupo conocido como Guacamayas, estos hackers de Sudamérica que filtraron datos de los servidores de la Sedena, los cuales pudieron infiltrarse, dieron a conocer los informes en donde se identifica por nombre y apellido a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco, que tomaba decisiones en materia de trasiego de drogas ilícitas, construcción de narcolaboratorios, robo de transporte de carga, robo de los ductos de Pemex. Es decir, él tomaba decisiones operativas, también en materia de manejo de sicarios, el ataque a rivales de otros sicarios de otros grupos del narcotráfico. Es decir, él como comandante en materia el comandante de seguridad pública dirigía los operativos de la policía estatal para hostigar la actividad criminal de grupos que hacían competencia en La Barredora. Y también estableció nexos político-criminales con varios alcaldes del estado de Tabasco e incluso algunos candidatos que llegaron posteriormente a cargos de elección popular. ¿Qué significa para la percepción social de las instituciones que este hombre, el exsecretario de Seguridad, como Bermúdez Requena, pues esté metido dentro del grupo delictivo? ¿Qué significa en la percepción social? Es una pregunta, David, y la otra es cuando el dueño del balón, el dueño del equipo debería de conocer a todos sus jugadores, que diga yo no sé, yo no estaba enterado que mi secretario hacía estas cosas malas. Son dos preguntas. Sí, por supuesto. En primer término, la propia presidenta Claudia Sheinbaum
es la que, en mi opinión, da a conocer estos datos. El primero en hacer las denuncias públicas acerca de la vinculación del exgobernador Adán Augusto y su secretario de Seguridad Pública con la barredora fue el gobernador Javier May. Sí. Pero me queda claro que él no habría hecho ningún señalamiento de no haber contado con el visto bueno y aprobación de Palacio Nacional. Es inverosímil que Adán Augusto, siendo un gobernador que controlaba todos los hilos del poder cuando fue titular del Poder Ejecutivo en Tabasco, no tuviera conocimiento de esta vinculación criminal de su secretario de Seguridad Pública con el cártel Jalisco Nueva Generación. Él mismo, ahora en redes sociales, le recuerdan que hizo el mismo comentario a propósito de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Él en reiteradas ocasiones rechazaba la idea de que Felipe Calderón no estuviera enterado de lo que le hacía Genaro García Luna en materia de vinculación con el crimen organizado. Es lo mismo que ahora le decimos a Adán Augusto. Es imposible que el secretario de la Seguridad Pública no actuara de manera independiente. Lo que me parece que ocurrió en Tabasco fue un esquema de gobernanza criminal. Es decir, Adán Augusto, al igual que otros gobernadores, tomaron la determinación de llegar a alianzas con grupos de crimen organizado con el objeto de pacificar a sus respectivas entidades. Evidentemente no lo lograron, y no solo no pacificaron sus estados, sino que incluso se vieron involucrados en estos esquemas de complicidad con los grupos de narcotráfico. Y por supuesto la credibilidad de nuestras instituciones de seguridad queda nuevamente en entredicho, porque conforme se avanza en la investigación de este tipo de casos, nos damos cuenta que en México muchos delincuentes también portan una placa. Hoy, ¿qué tan fuerte es este grupo, La Barredora, si su líder se fugó? Se los dejó solos. Digo, ya sabemos que muere el rey, viva el rey, y si muere uno y son efecto cucaracha y estos reviven y se reproducen como gremlins, ¿qué tan fuerte hoy es La Barredora? ¿Tiene otro nuevo líder? ¿Tiene otra nueva autoridad que los protege? Es posible que a raíz de esta detención y este escándalo público que hay sobre la actividad criminal de La Barredora, ahora el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, pueda reposicionarse nuevamente en el estado de Tabasco y logre recuperar los territorios que había perdido luego de que el cártel Jalisco invadió esta entidad. El estado de Tabasco se había mantenido en una situación de paz y tranquilidad debido a la paz que imponía una paz narca, el cártel de Sinaloa. La situación entró en conflicto y Tabasco incluso empezó a figurar como uno de los estados de mayor violencia homicida por la invasión del cártel Jalisco de dicha entidad. Pero ahora que el cártel Jalisco está entre la espada y la pared y bajo fuego en Tabasco, es probable que el cártel de Sinaloa pueda reposicionarse enviando tropas, armas y municiones para tratar de recuperar estos espacios que seguramente va a perder La Barredora con la persecución político, policial y judicial de la que es objeto su máximo líder. Mucho dicen desde Palacio Nacional y desde los líderes del partido de Morena que pues se presenten pruebas, que no van a encubrir a nadie. ¿Habría pruebas contra ambos, contra el secretario de Seguridad? De hecho, ya hay una orden de aprehensión y detención que lo está buscando la Interpol. Pero contra hoy el legislador, ¿también habrían pruebas y evidencias de las que tanto está pidiendo el gobierno federal? Sí, por supuesto. Lo que ha hecho el gobierno federal es administrar la información acerca de los contenidos de la carpeta de investigación. Es muy conocido que Adán Augusto también es un rival político de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo mismo que Ricardo Monreal. Ambos han detenido, frenado, obstaculizado decisiones, nombramientos de la presidenta Claudia Sheinbaum en distintos momentos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Desde el año pasado, finales del año pasado, se comentaba en Radio Pasillo que se iban a utilizar estos expedientes judiciales que hay en Zacatecas en contra de David Monreal, el hermano de Ricardo, y en Tabasco en contra de Hernán Bermúdez para afectar políticamente a Adán Augusto. En paralelo, Washington empezó a presionar al gobierno de México para empezar a desmantelar esta red de narcopolítica que hay en el país. Lo primero que hicieron fue revocar las visas de la gobernadora de Baja California y de 2 alcaldes fronterizos. Después iniciaron con acusaciones en contra de Alfonso Romo y su empresa Vector por participar en el blanqueo de capitales. Así que Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad estaban necesitados de poner en bandeja la cabeza de algunos de los integrantes del gobierno, es decir, de la esquema de político policial de la 4T, para tratar de satisfacer o frenar las presiones de los norteamericanos. Y de esta manera también erosionaba políticamente a Adán Augusto, que ha sido un obstáculo para ella en el Senado. Incluso el fin de semana circuló una carta apócrifa de Adán Augusto en donde presuntamente él presentaba su renuncia. Ese es el objetivo final del gobierno federal con esta embestida. El objetivo del gobierno federal es que Adán Augusto sea eliminado no sé la palabra, pero sería nulificado en la coordinación de senadores de Morena,
o bien que otro senador pudiera asumir el rol de coordinador de facto de los senadores, puesto que él sigue siendo un obstáculo para los proyectos de Claudia Sheinbaum en materia de iniciativas de ley, nuevas leyes, designaciones que se hacen en el Senado. Y en paralelo también le da a los norteamericanos una respuesta a esta presión constante de Washington para que la presidenta empiece a desmantelar esta red de protección político-policial que existe en México a favor de muchos carteles de la droga. Entonces estamos viendo el principio de la muerte de los narcopolíticos, o por lo menos de la entrega de ellos a Washington. Ojalá así sea, y no solo sea una selección de algunos casos para dar un cierto simbolismo. Es decir, que no solo se seleccione a algunos personajes, sino que haya un combate estructural a la narcopolítica en México. Me parece que los norteamericanos lo tienen claro. Desde el año pasado, Harfuch y Claudia Sheinbaum habían lanzado este operativo Enjambre para detener a alcaldes del Estado de México y directores de policía vinculados con el crimen organizado. Pero para los ojos de Washington se trataba de peces pequeños, auténticos charales. Sí. Pero en el caso de Hernán Bermúdez y de Adán Augusto ya estamos hablando de personajes de alto nivel de la 4T. Bueno, pues con esa metáfora nos quedamos. Los charales no fueron suficientes, van por los peces gordos. David, te agradezco muchísimo esta explicación detallada, la historia de la barredora y lo que implica para nuestro gobierno, la política y el narco. Ya no entendemos muy bien si decían que con los terroristas no se negocia, tampoco con los narcos se debería de negociar, y ahí tenemos narcogobiernos como indica la gráfica. Es David Saucedo, experto en estos temas de seguridad. Te agradezco de nueva cuenta, David, te mandamos un abrazo. Gracias, Kania, un abrazo para ti de regreso. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen, vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato. Volvemos.